economista, un amigo de esta casa, un amigo personal y un amigo de esta casa, y queríamos charlar con él para refrescar algunos datos, sobre todo porque hay, a ver, hubo como noticias muy contradictorias respecto del tema de la economía. Has visto que hay como algunos Ujú. números muy, muy optimistas respecto del crecimiento del consumo de los hogares, otros que dicen que no es tanto, hay otros sectores que se han visto retraídos, por ejemplo, no sé, el rubro gastronómico dicen que le han caído entre 30 y 40% las ventas, que están trabajando casi al límite de los costos, etcétera, etcétera. Bueno, me parece que con Valeriano vamos a intentar ver si nos da algunos números con un poco más precisos, porque hay una encuesta de poliarquía Ujú. que es interesante y sé que Valeriano la ha visto y la ha analizado. Así que, Valeriano, como siempre, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, querido amigo, buen día, ¿cómo andamos? Muy bien, muy bien. Tu audiencia, saludo a tu audiencia también. Bueno, contanos un poco, cómo estás viendo esto? Primero comentame un poco los números generales de esta encuesta de poliarquía que fue bastante llamativa, que se ha conocido sobre el cierre de la semana pasada. Claro, Polerquía habló de un crecimiento del consumo familiar del 45% respecto del mismo periodo del año anterior, o sea, del 2024. Ujú. ¿No es cierto? Por supuesto, este resultado, digamos, ubica el semestre como el tercero más alto del 2008, ¿no es cierto? Pero bueno, acá hay que analizar punto por punto. Yo te digo, por ejemplo, el consumo de electrodomésticos, el consumo de electrodomésticos, el consumo de bienes registrables, que vendría a ser, no de consumo de, digamos, de alimentos, esas cosas, bienes registrables, creció un 45%. Lo que no creció todavía y que está ahí nomás y crece muy poco es el consumo de bienes no registrables. ¿Cuáles son los bienes no registrables? Son aquellos que se consumen en el momento. ¿Me entendés? Ujú. Es decir, los bienes registrables son, por ejemplo, electrodoméstico, auto, Sí, todo lo que sea, digamos, eso que uno lo puede tener presente. lo otro En son cambio, los no alimentos, registrables, por ejemplo, los alimentos. claro, Ujú. alimento todavía estamos, pues creció muy poco el alimento, acá creció, algunos hablan de un 0,6%, otros hablan de un 0,3%, pero bueno, está en eso. Lo que pasa es que evidentemente hay muchas cuestiones, como por ejemplo la apertura de la economía, la eliminación de aranceles para muchos bienes importados, como por ejemplo electrodomésticos, celulares. Ahora vos vas a poder comprar heladera, aire acondicionado, vas a poder comprar cocina, y casi con un, según el bien, entre un 35 y un 55% menos de valor. ¿Entendés? Porque eso evidentemente hay gente que lo está consumiendo bastante. Ahora, el grueso, digamos, de la gente, digamos, de clase media baja, todavía va y consume lo justo, lo que necesita, a pesar, ¿no es cierto?, de que antes, cuando había mucha inflación, consumía para estoquearse. Entonces, ¿por qué? Porque su peso que tenía al otro día no podía consumir lo mismo. Ujú, Entonces, ujú. ahora que la inflación está en baja, consume lo que necesita, y así todo. ¿Sabes por qué el consumo no sube? Porque el consumidor, por decirlo así, se dio cuenta que los precios que subieron, sobre todo en los supermercados, son altos. ¿Por qué? A vos cuando te dicen la segunda unidad un 70%, están reconociendo que el precio es alto, que han subido, ¿me Claro, entendés? sí, Entonces sí, claro, sí, sí. la gente aprendió mucho de eso y dice, no, yo ya no soy, digamos, el que venía y consumía por consumir. Ahora me doy cuenta, porque para que hagan eso, ¿por qué no bajan los precios definitivamente a ese valor? Sí, ¿Me claro, entendés? ahora si el segundo, el segundo te lo rebajan un 70%, de último decís, che, hace una rebaja del 50% de todo producto y listo. Pero bueno, son cambios en los Claro. hábitos de consumo y otra perspectiva del consumidor, me parece también. Bueno, aparte yo te digo una cosa, mi querido amigo, yo fui a averiguar en varios supermercados de acá de Salta, hay un producto que yo lo consumo, ¿me entendés? Que es el queso untable.
Sí. Vos fíjate, fui a un supermercado y estaba 2.050 a 2.350. Fui a otro 1.290. Epa, claro. Sí, sí. Entonces, ¿qué te están claro. diciendo? ¿Qué te significa eso? ¿Que el que vende a 1.290 pierde? No. ¿Entendés? El que vende a 2.050, a 2.350 gana en demasía. ¿Entendés? Entonces, la gente también aprendió eso y ya se reconoce. Igual que los famosos esos programas de consumo que saben sacar de vez en cuando algo así, los Black Friday y todas esas cosas. Sí. Sabe la gente que eso, evidentemente, yo lo he vivido personalmente. Una semana antes de salir eso, yo fui a averiguar el precio de un determinado producto y cuando salió eso, fui a averiguar y era el doble. Entonces, al hacerme un 50% quedaba el precio de antes. Claro, bueno, por eso a mí me parece que aquí hay, bueno, un cambio fuerte en los hábitos de consumo y me parece que la gente ha empezado a mirar, totalmente distintas las góndolas, con otro tipo de comportamiento. Bueno, ustedes los economistas utilizan la palabra la convalidación, ¿no es cierto? La gente no está Exacto. convalidando algunos precios. Y además se dieron cuenta los empresarios, por eso no venden tanto como vendían antes, ¿entendés? Entonces venden, por eso digo, aumentó el 0,3, el 0,6 hablan, de acuerdo, pero no es porque vendan más, sino porque evidentemente al bajar algunos precios que bajaron, algunos precios de algunos, ya te doy un caso, la leche chocolatada estaba en 4.000, esa que viste que viene, que estaba en de litro, 2 litros, no sé cuánto es la medida, estaba en 4.000 precios y la bajaron a 3.000. Claro. Sí. Galletas que estaban a 3.000 valen 2.000 ahora. Claro, el tema es que me da la impresión también que junto con todo esto, digamos, todavía como no es masivo, me parece que esto no está impactando como recomposición de los salarios, como que los salarios tienen más poder adquisitivo. Me parece que eso es la parte que todavía no se percibe. Pero yo te voy a dar otro dato, estimado amigo, yo te voy a dar otro dato. Hay un índice que sacó el INDEX que se llama el índice de salario en la Argentina, que se llama, digamos, y habló, este índice habló de un 3% de aumento de los salarios en mayo, y la inflación de mayo fue el 1,5%. Ajá. ¿Me explico? Sí. ¿Me entendés? Y te voy a dar otro dato. Vos fíjate, el interanual, ¿no es cierto?, indica una suba de los salarios, yo te voy a separar por sector, de un 65,7% en promedio, el índice interanual del índice. Fíjate vos, el sector privado registrado creció un 2% mensual, alcanzando interanual, te estoy hablando de mayo, ¿no es cierto? Sí. Interanual 52,5%. El sector público creció 3,3%, con un incremento interanual del 51 y pico por ciento, ¿no es cierto? Y además el sector privado no registrado, que es el que más recibió, creció un 5,6%, llegando casi a un 167 interanual. Vos fijate, ahora por supuesto, interanual, si vos la tomás la inflación interanual del 40, da más o menos un 43,5%, no la que se prevé, sino digamos, de mayo anterior a mayo ahora. Sí. ¿No es cierto? Impacto de la inflación, bueno, digamos, fue del 43 y pico el impacto y los salarios en promedio crecieron 16,1, interanual, ¿no? Es decir, ahí se nota evidentemente que hubo una caída interanual. Ahora mensualmente, respecto, si vos lo analizás, los aumentos de mayo de los precios con respecto a los salarios, pues crecieron los salarios en mayo. Bien, aprovecho, Valeriano, para consultarte, ¿qué perspectivas hay respecto de la inflación del mes de julio? Que ya estamos ahí muy cerquita, digamos, ¿no?
de finalizar, ¿qué perspectiva se ve respecto de lo que fue la inflación del mes de junio? Bueno, se habla, por ejemplo, de una inflación entre el 1,6 y 1,82. Hay algunos sectores, algunos analistas, que estiman, y otros no, estiman que puede haber un pequeño incremento de precios producto de la suba de los dólares en este mes. ¿Me entendés? Puede haber, cosa que algunos consideran que no, porque evidentemente si hay aumento de precio en función de lo que subió el dólar, evidentemente ahora que no venden, menos van a vender si hay aumento de precio. ¿Entendés? Entonces, esas son las estimaciones que hay por ahora, cuando, bueno, vos sabés, estimado amigo, como conocedor de mucho de esto, que siempre en época de elecciones en la Argentina hay presión sobre el dólar, hay suba de precios, hay reclamos de todo tipo, ¿me entendés? Hay, es decir, mirá vos el caso de la jubilación de Córdoba, que es una caja que no la transfirió la Nación, ahora le van a transferir, y viste el aumento que va a dar ya ahora impresionante. A los jubilados. 84%. 700.000 de mínimo, pero ¿desde cuándo ¿sabés desde cuándo le deben plata a Córdoba de las jubilaciones? Del año 1996. Claro. O sea, mirá los gobiernos que pasaron y no le pagaban o le tiraban migaja. Claro, que es la deuda con la Caja de Jubilaciones de Córdoba, que no transfirió a la Nación su sistema provisional, como si lo hicieron casi todas. Bueno, vos fijate, te doy otro dato. Vos fijate, cuando le hicieron juicio a la Nación, Córdoba, Santa Fe y San Luis, por el tema, de la coparticipación, ¿qué pasó? La justicia falló a favor de esas tres provincias. Justo asumía Macri y tenía que pagarlo Macri. Antes de asumir Macri, la expresidenta Cristina Kirchner sacó un decreto en que en vez de esas tres provincias, que se haga extensivo a todas las provincias. Mirá cómo le entregó a Macri. Claro, ¿qué te parece? sí. Bueno, claro, y delante del gobierno tuvieron que hacer el juicio a ella para que pudiera pagar. Claro, sí. Bueno, le pasó esto, digamos que en algún momento se hablaba de que esto fue un mensaje político de aquella Corte Suprema de Justicia a Mauricio Macri, que ahí en el momento antes de asumir, digamos, le dijo, páguele a las provincias. A todas las provincias. A todas las provincias, claro, fue muy llamativo, así, sí, mirá, claro. Bueno. Te doy otro dato, estimado amigo. Sí, cómo no. Hoy escuché que la provincia se un poco se preocupó por la baja de las vacaciones de invierno, el bajo, digamos, consumo en los restaurantes y todo. Y bueno, y dijeron que la Nación tendría que bajar impuestos. ¿Y por qué no se bajan impuestos acá en la provincia? ¿Te das cuenta? Pero no anunciaron una rebaja de impuestos aquí en Salta hace unos días nomás. Pero escúchame, anunciaron una rebaja de impuestos del 20% en actividades económicas que se llama acá, que es igual, es decir, de 5 baja a 4. El 20% es un punto, baja a 4. Esto solamente para el comercio. ¿Y por qué no ampliaron hoteles, restaurantes, si es una zona especialmente receptora de turismo? Pero creo que hubo, por lo menos lo que nos dijo aquí Diplayur, y anunciaron el otro día junto con la directora de Renta, hay una rebaja especial para el sector de turismo, gastronomía y hotelería, comercio y, bueno, algunos más, no tengo en este momento, pero lo anunciaron la semana pasada, ¿eh? Bueno, yo tengo entendido, de acuerdo a lo que yo conversé con algunos restaurantes y algunos gente de hoteles, que todavía eso se habló, sería importante, pero que ellos todavía no tenían noticia de eso. Ajá, Te digo bueno, lo que me dijeron. No, está bien. Ahora vamos a aprovechar para consultar en el gobierno y en rentas, porque esto, mira, seguramente lo vamos a encontrar ahora rápido que estamos hablando,
pero justamente la semana pasada hubo una conferencia de prensa del ministro de Economía. Sí, sí, la escuché, sí la escuché. Bueno, y particularmente cuando habló con nosotros, Dipe Ayur nos dijo, acá hay una rebaja muy importante precisamente para el sector vinculado al turismo, que es gastronomía y hotelería. Bueno, por eso, pero sí. Así que esto fue justo la semana pasada, ¿eh? Sí. Bueno, y además también dijo de que el gobierno nacional tenía que bajar impuestos. Bueno, lo que pasa, estimado amigo, vos si está bajando, teniendo superávit fiscal, aunque no lo tenga, supongamos que tenga equilibrio fiscal, sí, vos no podés bajar un impuesto por cómo te financiás. ¿Entendés? Sí. Entonces vos tenés que, a medida que va ajustando el gasto y teniendo superávit fiscal, podés ir bajando impuestos o eliminando impuestos que hay en la Argentina, pero no solamente impuestos nacionales, impuestos provinciales y municipales. Vos fíjate, hay muchos municipios que te cobran para habilitarte un negocio. Cuando sí, debería decir gratis, vení, así me declarar más impuestos en las ventas. Sí, hay claro, municipios que te cobran en el combustible una tasa para mejorar los caminos rurales. Mira cómo están los caminos rurales. Sí, bueno, y ni hablemos de los otros, ¿no? Están Claro, hechos pedazos. Bueno, el tema de la discusión con Nación por los caminos es eterno. Así que bueno, ¿qué va a ser? Valeriano, como siempre te agradezco muchísimo habernos atendido, ¿eh? Ha sido muy importante. No, te mando un abrazo a vos, a tu equipo ahí y a tu audiencia, por favor. Hasta cualquier momento, muchas gracias. Que anden bien. Hasta luego, adiós. 11 de la mañana, 31 minutos.